La lectura que hicimos en dos partes de Lucas capítulo 23, cuando se nos relata desde la perspectiva del evangelista Lucas, este diálogo y todos estos acontecimientos que tuvieron lugar entre el Señor Jesús, el gobernador romano Poncio Pilato y algunas otras autoridades religiosas, incluyendo también al mismo rey Herodes. Es difícil, yo creo que para cualquier observador externo, entender cómo es posible que se haya llegado a la decisión que el pueblo de Israel tomó con tanta vehemencia a favor de Barrabás por sobre la persona del Señor Jesucristo. En Lucas leímos que en 3 ocasiones Pilato buscó, pues con los medios que tenía a su alcance como gobernador, como personaje político que era, liberar al Señor Jesucristo. Porque habiéndolo interrogado dice, pues no hallo ninguna culpa, no hallo ningún delito digno de muerte en este hombre. En otra parte el Evangelio también nos relata que su propia esposa le dijo que había tenido sueños, ella, con respecto al justo, al que estaba juzgando, al Señor Jesucristo, que no tuviera nada que ver con este hombre justo. Y bueno, hemos conocido y alguna vez hemos también meditado sobre el carácter de Pilato, sobre cómo, al igual que quizás muchas personas contemporáneas, buscaba quedar bien con todo mundo, cómo aún teniendo él la autoridad, el poder, como para haber tomado una decisión firme y clara a favor de lo que eran sus convicciones, pues el deseo de, como buen político quizás, estar brincando de un lado a otro, tratando de congraciarse con todos los que estaban allí involucrados, lo llevó a dejar pasar una decisión que le correspondía y lo llevó a dejar que las voces del pueblo prevalecieran aún sobre su propia conciencia de que estaba entregando a un hombre justo a la muerte, al deseo de la multitud y del tumulto que se había formado allí enfrente a su palacio. Es difícil entender objetivamente este tipo de decisiones. Pero gracias al Señor que la misma palabra de Dios nos dice, por boca del mismo Señor Jesucristo, que más allá del carácter de este gobernador romano, que más allá de su falta de convicción, que más allá del pensamiento torcido de la multitud que se había reunido allí y que prefirió a un homicida convicto, por lo que dice la narración en Lucas, sería el equivalente de aquella persona que ha sido condenada por lo que ahora en nuestras leyes se conoce como homicidio en riña. O sea, dice que había habido una sedición y un asesinato. No nos entra en mayor detalle la escritura, pero pues por la forma en como Lucas lo señala, algún tipo de revuelta se había organizado, había habido la muerte de alguna persona, Barrabás había sido el responsable de toda esta situación y por eso es que estaba convicto en la cárcel. Bueno, pesó más aún esto que el 3 veces declarado justo y no digno y no culpable de muerte como el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo había anticipado que una de las razones por las que el Padre le amaba era porque Él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar. El mismo Señor Jesucristo le había dicho a Pilato que ningún poder tendría sobre Él, ninguna autoridad tendría sobre Él, si esa autoridad no le viniera y le hubiera sido dada de arriba. En otras palabras, no era la falta de carácter de Pilato, no era la injundia acusadora de los judíos, no era la traición de Judas o alguna otra causa que pudiésemos
identificar como la que llevó al Señor Jesucristo a morir la muerte en la cruz, sino había otra razón de fondo. Y esa razón de fondo tiene que ver con el amor. Esa razón de fondo tiene que ver con lo que leímos recién ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y digo que tiene que ver con el amor, la razón de fondo de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Porque ustedes y yo sabemos que hay decisiones que no se pueden tomar y que de hecho no tomamos en base a una serie de criterios objetivos que tú y yo podemos considerar. Y quiero ponerles un par de ejemplos que yo creo que nos son familiares a la mayoría de los que estamos hoy aquí. ¿Qué mamá de las aquí presentes no ha decidido gustosamente dejar en su alajero o en su tocador un costoso collar de perlas o una pulsera de una marca exclusiva para ponerse el collar que le hizo su pequeño hijo, su pequeña hija, a lo mejor con figuritas de sopa de pasta con motivo del Día de las Madres? O a lo mejor para ponerse la pulserita que le hizo su pequeño hijo, su pequeña hija, con estas figuritas que venden en las tiendas infantiles. Aunque sepa que se lo va a poner una vez y que se le va a romper la liga con la que se le hicieron y todas las piedrecitas y las cuentitas se van a ir cayendo. ¿Qué papá de los aquí presentes no hemos puesto muy orgullosamente encima de nuestro escritorio ejecutivo una piedra pintarrajeada con pintura Vinci y con las primeras letras de nuestro hijo o nuestra hija que dicen te quiero, te amo, un corazoncito, una figurita? Cualquier adorno costoso de piel, Aries, cualquier piedra de pisapapel hipercara que hayamos podido conseguir en algún lugar exclusivo, pasa a segundo lugar y preferimos poner eso. No es una decisión lógica en términos objetivos, no es una decisión razonada en términos racionales, si lo quieren ver ustedes así, pero es una decisión que hemos tomado basándonos en el amor, en lo que representa aquella piedra, en lo que representa aquel collar, en lo que representa aquel dibujo que a lo mejor tenemos como protector de pantalla en nuestra laptop. Es exactamente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios por boca del apóstol Pedro, que fue el amor en el trasfondo de toda esta escenografía que, si lo vemos solamente con los ojos naturales de nuestro cuerpo, nos resulta difícil de entender, pero que fue el amor de un Dios que, dice el principio del Evangelio según San Juan, de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para padecer una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por nosotros, que estábamos cargados de nuestros pecados y de nuestra maldad. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Y así como tú y yo guardamos a lo mejor en la cartera o en la bolsa o en el retratero o en nuestro teléfono las fotografías de aquellos seres queridos, los trabajos manuales que nos han venido haciendo a lo largo de su ciclo preescolar, así también dice la palabra de Dios que el Señor tiene un lugar muy especial para cada uno de los suyos. Quiero leerte un pasaje que está en la profecía de Isaías, en el capítulo 49, en donde el profeta, hablando palabra de Dios, refiriéndose al pueblo de Israel, le comparte
una serie de pensamientos a partir del versículo número 14 de Isaías 49, que bien pueden ser aplicados a la iglesia y a cada uno de nosotros en particular. Y que yo quisiera que los guardaras en tu corazón antes de participar de estos elementos la tarde de hoy. En Isaías 49, el versículo número 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, aunque ella olvide, dice el profeta, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque pudiera haber la aberración, que es un poquito la idea que está aquí manifestando el profeta, de una mujer que se desentendiera del fruto de sus entrañas, aunque pudiera haber una mente y un corazón tan torcido por el pecado capaz de hacer eso, dice la palabra de Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Ve lo que dice el 16. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Me llama la atención que creo que es Melanie Griffin, aquí ¿no? La que tiene un tatuaje en su hombro con el nombre de su esposo, de Antonio Banderas. ¿Okay? Están muy bien enteradas, hermanas. Versículo, capítulo. Bueno, es interesante que la palabra de Dios dice que no un artista de Hollywood, no un personaje público, sino el mismo Dios de los cielos, el creador y el sustentador, tiene el equivalente a nuestra imagen, a nuestra fotografía, grabada en las palmas de su mano. Qué impresionante que el amor inconcebible, pero también inalterable, el amor inagotable de Dios por cada uno de nosotros es tal que envió a su Hijo en una decisión de amor, no de justicia, no de juicio, no una decisión razonada y objetiva que hubiese visto algo digno de valor en ninguno de nosotros. Envió a su Hijo el justo para que ocupara el lugar de los injustos. Hay tradiciones y leyendas que hablan de que para el mismo Barrabás, a lo mejor algunos de ustedes las han visto en la pantalla, en películas que han hecho al respecto, para el mismo Barrabás fue una decisión que él mismo no se pudo explicar cómo era posible que lo hubieran preferido a él frente a un hombre como el Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice nada acerca de eso, pero lo que sí nos dice es un poquito la conclusión que el apóstol Pablo nos dejó aquí escrito en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, que me gustaría leértela. Segunda de Corintios 5, los versículos 14 y 15. Escribe aquí el apóstol Pablo lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, por lo menos cada primer domingo de mes, de hacer memoria de este acto de amor a nuestro favor. Y digo que doy gracias a Dios por esto porque yo sé que a veces en los aconteceres y atabares cotidianos de un mes para el otro, muchos de los mensajes que nosotros recibimos
no son mensajes de amor. Muchos de los mensajes que nosotros recibimos no son mensajes de aliento ni de valor, sino todo lo contrario, de crítica, de menosprecio, de lo poco que valemos, de lo mal que hacemos las cosas, de las pocas cosas que funcionan cuando se dejan en nuestras manos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra lista de reclamos quizás excede en mucho nuestra lista de reconocimientos y de alabanzas. Y nos sentimos muchas veces pues apesadumbrados por este tipo de perspectiva que vemos. Por si fuera poco, a veces además de los comentarios externos, pues algunos tenemos como que una especie de chip interno que también nos está constantemente recriminando y haciéndonos sentir que hacemos malas cosas, que nunca damos el ancho, que no llegamos al estándar, que nos quedamos cortos, etc., etc., etc. Cuando llegamos a esta mesa, que es una mesa de gracia, que es una mesa de amor, nos damos cuenta que hay alguien que nos tiene en un sumo aprecio. Nos damos cuenta que hay alguien que nos tiene en una muy alta estima. Nos damos cuenta que hay alguien cuyo afecto y cuyo aprecio no fluctúa, no depende de lo que hayamos logrado en el mes pasado o de los prospectos que tengamos para este mes, sino que depende simple y sencillamente de que ve en nosotros la perfección de su Hijo. Y ese alguien es Dios, aquel que dice que envió a su Hijo Jesucristo para que el justo pagara por los injustos y para que el que no conoció pecado por nosotros se hiciera pecado. Y cuando nosotros nos enfrentamos y nos dejamos abrazar por este hecho de amor, yo creo que entendemos con mucha claridad lo que acabo de leerles aquí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El amor de Cristo nos constriñe. Quizás podríamos decir, el amor de Cristo nos apabulla. El amor de Cristo nos deja sin palabras. El amor de Cristo nos deja con cara de juat. El amor de Cristo nos deja con una cara de asombro que decimos, ¿cómo es posible que Él haya pagado por mí? Yo me conozco. Dice Romanos, bueno, a lo mejor alguno estaría dispuesto a morir por el justo. A lo mejor alguno estaría dispuesto a ponerse en el lugar del bueno. A lo mejor, en un acto de extremo sacrificio, de extrema misericordia. A lo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese tipo de amor, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelito, ni tu maestro, ni tu jefe, ni tu compadre, ni ninguno que tengas en la lista es capaz de tenerlo por ti o por mí, sino solamente Dios a través de Jesucristo. Ese amor que nos constriñe lleva al apóstol Pablo a razonar lo que dice en el versículo 14 de 2 de Corintios 5. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Es una lógica muy contundente. Y el versículo 14, y si por todos murió, lo hizo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pedro dice que hemos sido comprados por precio, que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, del mercado de esclavos. Alguien llegó y nos compró. No nos compramos nosotros mismos, nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro rescate. Alguien llegó y nos compró y nos rescató. Pero sorpresa, nos rescató no para hacernos sus esclavos, sino para hacernos sus hijos. No para cambiar de dueño de un tirano a otro igual o peor, sino para ser adoptados en la familia de Dios. Cuando uno piensa eso, cuando uno reflexiona que eso es lo que hay detrás de estos dos sencillos elementos, el pan y el jugo de uva,
pues puede entonces concluir como el apóstol Pablo concluye, para que los que viven, para los que vivimos hoy, ya no vivamos más para nosotros mismos, no sigamos en las mismas, no sigamos enfrascados y enredados con las mismas prioridades, con las mismas preocupaciones, con las mismas metas, con las mismas angustias, viendo solamente a lo que nos acontece o nos deja de acontecer, teniendo solamente intereses centrados en nosotros o en lo que incumbe a nuestra persona, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos un nuevo Señor, que es lo que proclamamos, no solamente en el título y el nombre de nuestra iglesia, sino también lo que proclamamos, que Jesucristo es el Señor. Nos referimos a Él como el Señor. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es una linda oportunidad, hermanos, diríamos, para dejar que este amor del Señor nos constriña, nos inunde, nos llene hasta el tope, como escribiera el rey David: mi copa está rebosando, desparramo el amor de Dios. Nunca se puede agotar, nunca se puede acabar, nunca se va a condicionar. Su amor es inagotable y también es inconcebible. Esta es una oportunidad para que tú y yo nos demos cuenta que estamos de pie por su gracia. Esta es una oportunidad para que tú y yo derramemos nuestro corazón en gratitud, diciéndole: Señor, no solamente me amaste siendo aún pecador y enviaste a tu Hijo para morir por mí, sino que aún hoy, Señor, me sigues amando siendo también pecador. Aún hoy, Señor, sigues siendo un Dios de las segundas y terceras oportunidades. Aún hoy, Señor, sigue siendo un Dios paciente, misericordioso, lento para la ira, pronto para la misericordia, que sigues trabajando en mi vida, que sigues transformándola, que sigues llevándome a la estatura del varón perfecto. Eso es gracia. Si no fuera gracia, ya muchos de nosotros nos habrían ya dado por perdidos, ¿no? Tenía un jefe que decía que hay maderas que ya no agarran el barniz, así como diciendo: no, pues ya hasta aquí llegó, ya caso perdido, ya no se puede más. Nuestro Dios no es un Dios así, y esta mesa creo que nos lo demuestra. ¿Qué es lo que a lo mejor nos corresponde a nosotros? Pues proponer en nuestros corazones lo mismo que propuso aquí el apóstol Pablo. Lo que nos quede de vida, no por obligación, sino por haber sido conquistados por este amor, vivámoslo ya no para nosotros, sino para aquel que nos amó, se entregó y resucitó a sí mismo por nosotros. Creo que tenemos necesidad de hacer un espacio y dejar que cada uno de nosotros medite sobre el particular, y lo vamos a tener conforme vamos a distribuir los elementos en esta tarde. Así de que yo te invitaría que mientras llegan a tu lugar la copa con el jugo de uva y el pedacito de pan, pues que tú medites en tu corazón, no si eres digno, no, porque ya quedó establecido que pues no somos dignos, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por los pecadores, Cristo por Barrabás, Cristo por Tomás, Cristo por Carmen, Cristo pon tu nombre. O sea, este no es un premio para la santidad de ninguno. Esta es una mesa de gracia, pero es una mesa en donde los que están invitados a participar, lo dice la Escritura, son aquellos que nos hemos acogido a esa gracia, que hemos creído en que en verdad la muerte expiatoria del Señor Jesucristo por nuestros pecados es la única que nos ha dado entrada al reino de nuestro Padre. Si tú te has acogido a esa gracia, esta es una invitación para que renueves esta maravilla del amor y para que renueves también esta maravilla del rescate pagado por tu vida
y para que renueves también este amor tuyo hacia nuestro Señor.